Podcastera MX presenta. Lo que recomendamos en ese caso es avanzar con un principio más de los principios de CELA, que es la ventilación, ¿ya? Si incorporamos una ventilación controlada, vamos a poder reducir esos pics que se producen cuando los usuarios abren o cierran las ventanas, que de algún modo, entre comillas, desordenan un poco el perfil de temperatura. Porque lo que buscamos es que se permanezca esta diferencia sin aumentar demasiado y sin bajar demasiado. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto CELA. Hola, soy Citlali Palacios, arquitecta, cicloviajera, terapeuta naturista y sobre todo una mamá que está poniendo de su parte para heredar un planeta más limpio y armonioso. Y yo soy Salvador Martínez, arquitecto independiente, comunicador, músico y diseñador sonoro de este podcast. Te damos la bienvenida a la primera temporada de Emisor Cero. La industria de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de carbono en el planeta. En estos 12 episodios charlaremos con profesionales de la industria de la construcción de diversos países que forman parte del proyecto CELA. Hola, soy Carolina Balbuena, Bogotá, Colombia. Hola, mi nombre es María Ángel Mestas, con base en la ciudad de Quito. Mi nombre es Joan Infante, de Colombia. Erika Salinas, Ciudad de México. Hola, soy Yachan Schleich, soy arquitecto y vivo en la Ciudad de México. Soy Valentina Quintanilla, desde Chile. Soy Pedro Pablo Silva, desde Chile. Hola, me llamo Laure Lepap, en Suiza. El proyecto CELA desarrolla programas para capacitar arquitectos, ingenieros y albañiles para construir sin emisiones de carbono. Con este podcast buscamos amplificar el mensaje. Es posible y también rentable edificar y habitar reduciendo drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero e inclusive llegar a cero. Todos y todas somos parte de la crisis climática. Todos y todas podemos aprender, construir y transformar la edificación desde el eslabón de la cadena en el que nos encontremos. Bienvenidos y bienvenidas al penúltimo episodio de la primera temporada de Emisor Cero. Hola Salva, ¿cómo estás? Muy bien, Citlali, con gusto de volver a Emisor Cero y estar en este 11º episodio. Hoy vamos a hablar del monitoreo y la medición de los edificios habitados, y para ello invitamos a dos expertos, a Pedro Samaniego de la Universidad de Azuay, que se conecta desde Cuenca, Ecuador, y a José Antonio Espinosa Pérez de Tudela, del proyecto CELA, que nos acompaña desde Chile. Y ellos nos van a contar la historia del rediseño y monitoreo de la Universidad de Azuay, que es uno de los edificios ejemplares o showcase del proyecto CELA. Y para presentarlos, Antonio Espinosa es arquitecto con 18 años de experiencia. Él trabaja en EBP desde 2016. Ha dedicado 15 años exclusivamente a apoyar el proceso de diseño hacia edificios más confortables y eficientes y de bajo impacto. Ha liderado la incorporación de criterios de eficiencia energética, confort térmico y sustentabilidad en más de 50 edificios en Chile. Cuenta con las certificaciones LEED, EDGE y Building Design and Construction, y actualmente lidera la implementación de soluciones de eficiencia energética y estrategias cero carbono en edificaciones de América Latina. En el proyecto CELA está a cargo de los procesos de implementación de edificios concretos desde su etapa de diseño hasta su operación. Pedro Samaniego es arquitecto con 20 años de experiencia y profesor en la Universidad de la Azuay desde 2011. Lideró la reforma del campus central que inició en 2018 y en 2020 fue nombrado director de planeamiento. Desde 2009 se enfoca en el diseño de edificaciones sostenibles y entre sus proyectos y premios más destacados están el Premio Nacional de la Bienal de Arquitectura de Quito 17 en la categoría de diseño arquitectónico con las casas Samaniego en la ciudad de Quito, Ecuador, el Premio en Ciudades Sostenibles y Asentamientos Humanos en el marco del Hábitat 3 en 2016 y el Showcase de CELA en Ecuador, que es el edificio de las facultades y Campus Tech de la Universidad de la Azuay en Cuenca, del que hablaremos justo hoy. Bienvenidos Pedro y Antonio, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Bien, muy bien. Buenos días con todos, también aquí muy contento de estar en este programa el día de hoy. Para arrancar desde el principio, nos gustaría saber cómo y cuándo inició la relación entre la Universidad de la Azuay y el proyecto CELA. Bueno, voy a partir, Pedro me continúa, pero la relación partió gracias a que el gerente de país del proyecto CELA, Pablo Lloret,
fue académico de la Universidad de la SUAY y contactó al equipo, y eso fue aproximadamente en marzo de 2020, y de ahí en adelante se hizo un proceso de selección y se selecciona finalmente en Ecuador el proyecto de Campus Tech de la Universidad de la SUAY. Sí, esta relación fue bien interesante porque además nosotros estábamos ya interesados en este tema, y claro, ahí hay un detalle que es bien curioso, es que nosotros igual ya íbamos a contratar los servicios de EBP para trabajar en el Campus Tech, y a medida que justo esto nos ganamos para hacer showcase, que venía con un premio, y esto era el asesoramiento, digamos, de parte de CELA. Entonces, claro, fue súper bueno para nosotros y estábamos muy contentos y emocionados de trabajar con Antonio y con CELA. Oye, Pedro, y hay una frase que puede ser la que se convierte en tu frase célebre y que dice que el edificio que menos contamina es el que no se construye. Y no es literalmente simple, sino pues este ejercicio de tomar el casco o los materiales o lo que esté del edificio antiguo y revitalizarlo, ¿no? Rediseñarlo. Y ese es el caso que entiendo que fue de la Universidad de Azuay, que hubo un 70% de lo existente que se utilizó. ¿Cómo es la historia de esta intervención en esta universidad, en este edificio de laboratorios? Bueno, nosotros en la universidad y en la cátedra y en la escuela de arquitectura ya hemos trabajado bastante en el tema de sostenibilidad. Hemos tratado como por varias líneas, hemos sondeado algunos espacios, y uno de ellos que alguna vez con algún estudiante en una tesis lo hice, fue el hecho del reuso de los edificios, que realmente si uno se pone a pensar incluso en un vaso que uno toma todos los días agua, lo mejor es el reuso que el reciclaje incluso, porque el reciclaje implica otra energía para volverle de nuevo vaso. En cambio, el vaso que se lava y que se vuelve a usar tiene mucha menos energía, ¿no? Entonces, siempre este principio básico, digamos, fue uno de los grandes motores para implementar y hacer el edificio con estos principios. Creo que tal vez hay un tema también importante que ya habíamos trabajado en la universidad, es el tema de implementación de energías, que estamos también yendo a implementar en el edificio, en el showcase. Estamos con un proyecto para implementar más paneles solares, y también un tema que ya lo teníamos desde el inicio y que fue también clave, creo, para nosotros, el reciclaje de las aguas. Nosotros estamos trabajando mucho con el reuso de aguas subterráneas, aguas grises y aguas lluvias. Ese es nuestro campo en el que trabajamos. Realmente, por suerte, la ciudad tiene un buena sistema sanitario, y las aguas negras son tratadas antes de ser enviadas del río en lagunas de oxidación. Entonces, ese tema no lo manejamos, pero los otros sí. También creo que eso puede ser un punto interesante en el edificio. Oye, y para nosotros como arquitectos que somos muy visuales, estábamos comentando, Salva y yo, antes del episodio, nos gustaría ver así como las plantas o las secciones del edificio. Nos preguntábamos cuál es el programa arquitectónico y cómo se resolvió espacialmente. Bueno, ahí había una suerte. El edificio fue el colegio y escuela de la Asunción, denominado así, pero era parte de la Universidad de la Azuay. Incluso la facturación la hace con el nombre de Universidad de Azuay. Entonces es parte de la universidad. Entonces lo que se decidió en algún momento, como el campus nos quedaba pequeño, es sacar el colegio y escuela a otro sitio más amplio, con más áreas verdes para los niños. Ese edificio se sacó y, digamos, quedó libre, y justo era la idea de intervenir ahí. Ahí hubo un momento de dudas porque, claro, el edificio ya tenía 40 años y, claro, no cumplía la norma sísmica actual que pasó después de lo del sismo que hubo en Pedernales, en Manta, en 2016, donde se amplificó o se exigió más en la norma. Entonces, claro, vimos cómo reforzarlo de manera adecuada para que cumpla la norma sísmica, y, digamos, ese fue como el mayor reto. De ahí, el rato que cumplimos esto, el reuso del edificio fue, digamos, bastante sencillo. Usamos la mayor parte de paredes y tal, al ser aulas. Obviamente, como estaban diseñados para aulas de escuela, de colegio y de escuela, claro, nos tocó también sí readecuar algunas cosas. Ah, perfecto. ¿Cuántos niveles tiene el edificio y qué orientación está? Incluido el último piso, que hay una cafetería, tiene 6 pisos. Sí, efectivamente lo interesante que hicimos en este caso es que
Tenemos un edificio de 5 pisos y hay aulas que son muy similares, en el piso 2, 3 y 4. Asimismo, están orientadas al oriente y al poniente. Creo que eso fue una de las cosas que más dolor de cabeza le dio a Antonio, y que fue de lo más interesante además, pero o sea, esto fue un problema, pero una oportunidad, que el edificio estaba mal orientado. Normalmente los edificios educativos se orientan, a lo menos en el Ecuador, en la dirección este-oeste, para que el sol pegue en las caras más cortas y las más largas sea norte-sur, donde no tenemos demasiado calentamiento, demasiada iluminación. Este edificio estaba en el otro sentido. Esto fue un problema y una oportunidad para probar varias estrategias para lograr reducir tanto la luminosidad, tanto como la temperatura. La verdad, yo creo que ahí salió un buen ejercicio, digamos, teniendo en cuenta eso. Yo incluso ya fui profesor alguna vez en esas aulas, porque, como decía, ya la universidad estaba grande y eran bien inconfortables. Uno daba clase y los alumnos se dormían. De 3 a 5 de la tarde era imposible dar clases cuando había sol, estamos en el Ecuador y claro, era mucho calor. Incluso algunos alumnos presentaron una hoja de quejas, me acuerdo de esto, diciendo que como el último año les van a hacer recibir clases en ese edificio. En cambio, claro, ahora es uno de los edificios más apetecidos y del campus, porque claro, está súper bien. Y me imagino que el diseño del envolvente pues fue un tema en cuanto a eficiencia o sea, energética y además económica, ¿no? Porque es la parte cara, ¿no? de la solución, ¿es cierto, Antonio? ¿Y nos podrías platicar un poco en qué consistía cada una de las envolventes? Porque por ahí en las fachadas se ve bastante interesante. Dijimos, ¿por qué no probamos distintos tipos de envolvente para así, cuando terminemos el monitoreo, sepamos qué es lo que funciona mejor y lo establezcamos, ojalá, como un estándar para la universidad? Hablemos ahora sobre la medición del uso del edificio. Es un aspecto muy innovador en América Latina. ¿Qué es lo que se ha monitoreado y cómo se monitorea el uso de este edificio que ya está habitado? Claro, esto es algo que no se nota a primera vista, se nota al interior, porque el edificio mantiene un ladrillo que es fabricado localmente. Entonces tenemos 6 aulas, oriente y poniente, y 3 tipos de configuración de envolvente. La envolvente tradicional, le vamos a decir así, es la que es el ladrillo, que mantiene la construcción del ladrillo tradicional. Luego, la envolvente aislada, de muro aislado, que tiene un tabique entre la estructura interior con un aislamiento de lana de roca de 5 centímetros y un alisado, un yeso que hace que esto sea imperceptible. Y la última tiene ese aislamiento térmico más vidrio con cámara, o sea, el vidrio que tiene la ventana es más aislado. Y esas son las 3 configuraciones que estamos analizando. Aparte de esto, el análisis incluye también la ampliación que se hizo en la rampa de acceso, porque este proyecto también mejoró las condiciones de accesibilidad y se incluyeron 2 ascensores y una rampa de acceso. Entonces estamos monitoreando la estratificación de temperatura que se genera en ese espacio, que son los mismos 5 pisos. ¿Y a qué conocimiento se llegó tanto de los materiales como el comportamiento humano? ¿Qué se concluye de los datos arrojados por estos monitoreos primeros que hicieron? Y si hay alguna propuesta de que siga así, con esa metodología, o puede cambiar la manera de monitorear. Sí, de hecho tu pregunta toca uno de los temas más importantes, que es la falta de datos sobre los temas de medición de edificación. Hay muy poco que es comprobable. Y en el proyecto CELA nos propusimos que cuando terminemos la fase 1 del proyecto vamos a tener al menos 4 proyectos monitoreados al detalle. Y en el caso de las aulas, estamos monitoreando la temperatura, la humedad relativa y el CO2. Y es muy relevante esa combinación porque uno nunca puede saber cuándo un aula está siendo muy ocupada. Muy difícil, porque está con el horario delante del uno sabiendo que está ocupado o no. Pero cuando uno ve en combinación los resultados de temperatura con CO2, uno sabe cuándo el aula está siendo ocupada. Y uno puede identificar cómo se comporta el edificio cuando está sin uso y cómo se comporta cuando está siendo ocupado.
y los cambios son considerables. Son muy interesantes la diferencia que se produce. ¿Cuáles son los obstáculos del monitoreo en los entornos de América Latina que han visto y qué acciones sugieren para resolverlos? Yo le respondo la primera parte acerca de los resultados y la propuesta Pedro puede profundizarlo, pero yo les puedo decir que uno simula esto con programas que miden, que predicen cómo se va a comportar. Y cuando el edificio está desocupado, la simulación es muy buen predictor, ¿ya? O sea, el comportamiento es, vamos a decirlo así, se nota evidentemente cuál de las aulas tiene mayor aislación térmica, se nota la diferencia escalonada entre las tres, pero cuando se ocupa, los usuarios tienden a, entre comillas, desordenar el comportamiento. No se comporta como de manera predictiva. ¿Qué es lo que pasa? Que se generan algunos episodios, como está más aislado, de mayor calor, porque hay harta gente, ¿ya? Y se tiende a ventilar. Y en esa ventilación es cuando se generan esos cambios de temperatura. Lo que recomendamos en ese caso es avanzar con un principio más de los principios de CELA, que es la ventilación, ¿ya? Si incorporamos una ventilación controlada, vamos a poder reducir esos pics que se producen cuando los usuarios abren o cierran las ventanas, que de algún modo, entre comillas, desordenan un poco el perfil de temperatura. Porque lo que buscamos es que se permanezca esta diferencia sin aumentar demasiado y sin bajar demasiado. Bueno, en cuanto a la otra pregunta, yo creo que con lo que hemos aprendido, porque como comentaba, nosotros como universidad, como escuela, hemos estado trabajando en temas de sostenibilidad y este tipo de cosas, pero lo interesante de trabajar con CELA es que hemos como ordenado las ideas. Es como, tenemos como una ruta más clara de por dónde ir. Y por ejemplo, este tema del monitoreo, que con toda la sinceridad les digo que no tenemos muy en cuenta, estamos preocupados mucho a veces de los materiales, de las cosas que se hacen, pero del tema del monitoreo la verdad no teníamos mucha experiencia. Ha sido una muy buena experiencia y más bien lo que queremos es comenzar a ampliar estos monitoreo, no solo en Ecuador, sino en otras regiones del Ecuador, o sea, no solo en Cuenca, perdón, sino en otras regiones para tener más datos, porque claro, como dice Antonio, ya nos dimos cuenta, no tenemos datos con qué comparar lo que hacemos, entonces queremos trabajar más en esto. Y tal vez un dato ahí interesante es que los sensores, si bien los sensores se compran en el extranjero, todo el resto se armó aquí, la tarjeta, la carcasa, todo se hizo en la universidad, con la escuela de electrónica, tenemos también un ingeniero eléctrico que trabaja mucho con nosotros y nos ayudó en esto. Entonces nosotros podemos hacer estos sensores a un costo interesante y nos va a permitir poner en varios sitios para poder ir monitoreando también el resto del país, que nos va a parecer interesante tener datos sobre construcciones y climas en diferentes lugares. Me da la impresión que llevan la batuta en el tema del monitoreo en general. Me imagino que deben tener una agenda. O sea, ¿hay algún objetivo específico sobre la medición en Ecuador o en la universidad? Hay brechas o dificultades que son prácticas, como por ejemplo, nos pasó, no solamente acá, nos pasó también en Perú, que es una escuela que estamos monitoreando y hubo un aluvión y la escuela se inundó. Afortunadamente no hubo daños mayores, pero hubo que desenchufar todo, por ejemplo. Entonces no perdimos, pero digamos que nos faltaron datos. Y son cosas que siempre van a pasar, siempre. O que hemos extraviado algunos datos por sacar e instalar de nuevo los sensores, y son cosas muy normales, pero con un periodo de una marcha blanca de un par de meses uno puede resolver esos temas, y también basta probablemente con tener un mes o 2 meses, especialmente en las épocas más cálidas, como para poder proyectar. Lo importante es que en ese tiempo, por muy poco que sea, estén todas las condiciones, o sea, que esté desocupado, sea fin de semana, sea semana de estudio, para poder comparar eso, ¿ya? Y en cuanto a Latinoamérica, probablemente faltan muchos incentivos para monitorear, porque a veces nos quedamos con los sellos, por ejemplo, que son importantes, los sellos de certificaciones, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa a los 5 años, a los 10 años? Y ahí es donde tenemos que, nosotros como Proyecto CELA, incorporamos el monitoreo como una de las cosas más importantes y pensamos que deberíamos trabajar más eso en edificios existentes también. Yo creo que en el tema este de monitoreo,
por decirlo así, nos picó el bichito del monitoreo y claro, yo creo que esa es una misión de la universidad, o sea, hacer esta investigación. Nosotros como Universidad de la SUAY, por suerte, gracias a que el rector que está actualmente está muy empeñado en todo el tema de sostenibilidad, nos ha dado mucha luz verde para trabajar en esto. Vamos a comenzar a monitorear varios puntos, estamos ya pensando comenzar a hacer más sensores, tener más casos, porque nos dimos cuenta a través de trabajar con CELA, de lo importante que era esto. O sea, no lo habíamos visto, pero nos dimos cuenta, digamos, y nosotros como universidad tenemos la capacidad de hacer esto, de registrar, de investigar, de almacenar y de poder sacar como conclusiones y tal. Y obviamente con un aliado importante como CELA hemos logrado y creo que vamos a lograr súper buenos resultados para no solo ya Cuenca, sino también estamos queriendo pensar en el Ecuador, o por lo menos la zona austro del Ecuador. Yo lo hablo a modo de proyecto. Nosotros queremos tener los resultados publicados en nuestra página web de manera simple, clara, que permita sacar conclusiones rápidas a quienes visitan, ¿ya? Y esto lo está haciendo cada universidad en cada país y vamos a tomar extractos para hacer las notas sobre. ¿Podemos pensar entonces que la manera de monitorear en México es diferente a la de Ecuador? O sea, ¿los parámetros de referencias son diferentes o hay una metodología que podemos seguir que sea el eje? Pensamos que la metodología puede ser muy similar. De hecho, estamos usando los mismos términos de referencia para cada proyecto. Las salvedades se dan en el tipo de edificio. Cuando hablamos de vivienda, no trabajamos tan en detalle el tema del CO2 porque la ocupación es menos densa. En vivienda es mucho más importante, por ejemplo, la percepción subjetiva de los usuarios. Las encuestas, por ejemplo. También estamos haciendo encuestas acá, pero aquí podemos fácilmente demostrar qué está pasando porque la medición tiene mucha fineza los datos que estamos logrando alcanzar. Bueno, en síntesis, lo que se está monitoreando en este momento es humedad relativa, temperatura y ¿cuál era la otra? CO2. El CO2. El CO2 es el que va diciendo cuán tolerable es el aire, ¿no? Si está muy denso, muy pesado y nos da sueño. Y eso es muy relevante tenerlo presente porque cuando en climas más cálidos, si cerramos las envolventes, el CO2 va a aumentar. Entonces tiene que ser un balance. ¿Les gustaría agregar algo? A mí me gustaría pasar el mensaje que estén atentos a la página web. Vamos a publicar esto. Los resultados son muy interesantes y lo queremos hacer de una manera bien clara y bien fácil de acceder a la información. Así que los invitamos a estar atentos y atentas. Oye, Pedro, ¿sabes si hay algún lugar o algún link en la web donde podamos conocer el edificio en sus plantas arquitectónicas, secciones, fachadas, para dejarlo en el copy del episodio y que alguien que quiera hacer el análisis más profundo pueda visualizar? La verdad, estamos creando una página web justamente porque ya hemos tenido varias preguntas, varias gente que nos ha preguntado sobre algunas cosas y la verdad tengo yo la información, pero no está aún pública. O sea, en un par de meses estamos preparando la información, ya está en la página, aún no está disponible, estamos cargando la información, pero pronto estará lista. La de monitoreo ahora es en las universidades, donde están confluyendo los jóvenes, personas muy jóvenes, personas expertas. Entonces me encantaría que Pedro quizás nos pueda contar más de cómo permea también de manera en distintas generaciones todo lo que están haciendo. Cómo la universidad le sirve como su propio edificio como una herramienta de aprendizaje. Claro, sí, la universidad estamos trabajando mucho en esto y en los últimos años hemos dado más motor, más velocidad a esto. Y claro, tener un edificio que nos ayude a esto va a ser, es muy interesante, porque hay gente que a veces viene a conocer de Quito o a veces de Guayaquil y tenerlo aquí en casa es muy interesante. Pero creo que tal vez una experiencia adicional que vale contar es que con Antonio, con CELA, con la universidad, con la Escuela de Arquitectura, organizamos un concurso para hacer un pequeño pabellón que los estamos ejecutando, que se llama el Pabellón de la Sostenibilidad. Tal vez eso creo que fue uno de los eventos más emotivos y interesantes académicos que he tenido en mi carrera como profesor ya casi desde 2011, creo que son ya como 12 o 13 años. Hicimos un concurso
en el cual tenían que aplicar todos los principios CELA en un pabellón que tenían que hacer los estudiantes. Hicieron un grupo, pero todos los estudiantes, solo los de segundo para abajo no participan, pero todo el resto de la escuela participó en este concurso. Y después tuvimos un tribunal internacional en el cual participó Antonio, que fue tribunal, y estamos justo ahora ejecutando esto dentro del proyecto CELA, y creo que este pabellón también va a ser muy interesante porque va a tener muchas cosas ahí que mostrar. Les adelanto ahí como para dejar una notita de lo que se viene a continuación. Entonces eso también creo que va a ser una cosa, aparte del edificio que ya tenemos, va a tener un pabellón donde los estudiantes van a poder ver cómo funcionan los paneles solares, y diferentes cosas, los materiales, los principios CELA. Eso nos ha motivado. Tal vez ahí le dejo a Antonio que termine con esto, que fue una cosa también muy, muy interesante. Sí, muchas gracias. Encontramos en la Universidad de la SUAY un socio muy importante, muy valioso, porque pudimos trabajar en sus propias dependencias y también sentimos que esta colaboración va a seguir y que ha permeado en la enseñanza de la universidad, y de eso nos estoy muy contentos. Pues les agradecemos mucho su tiempo. Si hay dudas o preguntas, dejaremos sus correos electrónicos en el copy del episodio para que se contacten directo con ustedes. Gracias, Citlali, Valentina también. Gracias. Por este 11º episodio, y nos vemos en el 12º con conclusiones de esta primera temporada. Muchas gracias. Sigan Emisor Cero en las plataformas. En Apple Podcast pueden dejar una reseña, es el único donde se puede dejar texto. En Spotify se puede calificar con 5 estrellas, y es un placer haber compartido este tiempo y este conocimiento bien específico de monitoreo con ustedes, Antonio y Pedro. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. En este episodio hablamos de comportamiento y medición desde la experiencia concreta del proyecto de rediseño del edificio de la Universidad de la SUAY en Cuenca, Ecuador. Entender la importancia del monitoreo es fundamental, porque es un camino que nos llevará a construir acciones para edificar con un menor impacto ambiental y un mayor confort para los usuarios. Los aspectos que se monitorean en este caso son la temperatura, la humedad relativa y las emisiones de carbono, mediante simuladores que permiten predeterminar cuál será el comportamiento de estos 3 factores, aunque esto funciona cuando el edificio está vacío, ya que cuando es habitado la situación se vuelve más compleja, por lo que Pedro Samaniego y José Antonio Espinosa, junto con sus colaboradores, idearon métodos de medición que implican una observación de meses y diversos cruces de datos. El edificio analizado de la Universidad de la SUAY es un ejemplo de cómo un edificio que nace mal orientado puede mejorar radicalmente con una intervención que tome en cuenta materiales que permitan un confort adaptativo al clima cálido de Cuenca. La accesibilidad mediante rampas para sillas de ruedas y la ventilación controlada fueron otros de los elementos que se sumaron para mejorar la experiencia de sus usuarios. Al ser la medición de edificios habitados un aspecto innovador en América Latina, existen retos como la falta de incentivos gubernamentales para monitorear. Las certificaciones son recomendables pero no suficientes porque no se puede saber qué pasa 5 o 10 años después de obtenerlas. La colaboración entre el proyecto CELA y la Universidad de la SUAY es fructífera y ha impactado en la calidad de experiencias que tienen los estudiantes en las aulas en el día a día. Además de que los estudiantes de arquitectura e ingenierías conviven en un edificio que en sí mismo es un ejemplo de rediseño y funcionamiento con bajas emisiones de carbono y alto nivel de confort. La meta de la Universidad de la SUAY es tener 4 edificios monitoreados en el Ecuador al finalizar la fase 1 del proyecto CELA. Ayúdanos a amplificar el mensaje compartiendo este podcast entre tus amigos y en tus redes sociales. Si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, escríbenos a emisorcero@podcastera.mx. Nos encantará leerte. Te invitamos a conocer más en www.proyectocela.com y Proyecto CELA en LinkedIn y Facebook. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto CELA.